Hola amigos, bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy traemos este restock que ha traído Great Toys ahora en diciembre del 2024 de los protagonistas en su armadura B1. Tenemos al color clásico y también tenemos al color 20 aniversario. Vamos a ver cuál hacemos el unboxing el día de hoy, así que acompáñame a ver qué tal nos va. Bien, hemos decidido empezar por el restock de Yoga de Cisne en su armadura B1, el color normal, el color anime. Vemos que tenemos una sola cajita. Anteriormente esta figurita venía en dos cajas, pero ahora se han ahorrado uno y no viene esa figura que realmente no servía para nada y ocupaba espacio. Así que han reducido el empaque y bueno, aquí tenemos el unicornio. Tenemos a este animal de Siberia, este oso de Siberia en la parte frontal. Tenemos códigos de seguridad por los lados. Tenemos letras en china, japonesa, no sé. Tenemos una estrella. Bien, por acá Unicorn. Y es una cajita bien gruesa que protege bien lo que tenemos adentro. Así que vamos a ver de una vez qué viene en su interior. Nos trae una fundita con el cuerpo de plástico. Nos trae una fundita con los rostros, una fundita con los pies y una fundita con los cabellos. Otra fundita con más cabellos. Tenemos una fundita con las manos y los cubrepuños. Y un blister que viene bien protegida, es un buen blister. Protege bien lo que es la armadura de metal y nos trae un modo objeto de este oso de Siberia. Así que vamos a abrir y detallar una a una de las piezas de esta figurita. Vamos para allá. Y bien, veamos qué nos ofrece este nuevo restock de esta figura. Antes de pasar a detallar todas las piezas, quería decirle que esta figurita estaba tan escasa y a un precio súper que elevado. Se agradece este nuevo restock porque estaba por encima de los $130 en AliExpress, un precio de locura. Bueno, ahorita está un precio muy bueno que ya hablaremos más adelante. Bueno, entonces empezamos como siempre con las hombreras. En la armadura no hay mucho que detallar, solo hay que decir que es un color plateado un poco oscuro. Parece que es un poco más azulada que la versión anterior, porque he visto algunas reseñas y veo la armadura un plateado más oscuro o un plateado más plateado, valga la redundancia. Esta aquí es un poquito más azulado, aunque no se nota ver mucho en la cámara, sí es más azulado, pero está muy bonita, como podemos ver. Tiene un color perlado, si ven esas, no trae ninguna falla, cabe recalcar. Mira, aquí tenemos las bisagras, están muy buenas. Great Toys se caracteriza de tener una muy buena armadura. Nos trae dos pecheras, esto es muy bueno para poder hacer la ejecución de Aurora o la pose que está haciendo sus técnicas. Bien, quiero mostrarte también el escudo, está muy bonito, no hay fallas en la pintura. El faldón, mira nada más. He visto también que otras figuras anteriormente venían con unos desperfectos en el faldón, que eran como unos parches medios despintados, no era parejo, pero aquí tenemos un muy bonito faldón. Está hermoso, me encanta. Es todo de metal, íntegro de metal. Solo los enganches que podemos ver ahí que no logran disimularse es de plástico y eso sí desentona en la armadura. Aquí tenemos las espinilleras, mira nada más, esto es una preciosura, todo es metal, es perfecto, está muy bonita esta figura hasta el momento. Vamos a ver cómo se mira más adelante. Aquí tenemos también lo que es la tiara, esto es de plástico, viene con este cabello. Lo interesante o lo que me llama la atención es que anteriormente solo venía con esta parte de aquí que es para poner la tiara y tiene unos mechones para la frente, y ahora viene con esta que no se puede, que no tiene esos mechones aquí en la frente. Bueno, eso es una opción que nos trae esta vez en este nuevo restock o esta nueva reposición. La armadura muy bonita. Pasemos a detallar los rostros. Saquemos a este animalito de aquí y
Veamos que tiene 1, 2, 3, 4 rostros. Nos trae esta figura, muy buenos rostros. También Great Toys se caracteriza también por estos rostros muy bonitos. Mira nada más, son excelentes. Trae un rostro con los ojos cerrados, un rostro con la mirada hacia un lado, un rostro de acción y un rostro neutro que ya lo tenemos puesto aquí en nuestra figurita. Como podemos ver, los rostros son muy bien detallados. Cabe recalcar que hay una mejora en el color de los anteriores, de la versión anterior de Great Toys. Esta reposición, este restock ha traído una mejora. Aquí te muestro más de cerca uno a uno los rostros. Como podemos ver, están muy bien detallados. Si te das cuenta, tiene las pestañas, la boca. El anterior versión no tengo a la mano para poderte mostrar, pero he visto las imágenes. Lo que es la línea de la boca está un poquito menos detallada y también los colores es diferente. Aparte también la tonalidad de la piel. Mira aquí este rostro, es una verdadera preciosura. Esto es maravilloso, muy hermoso estos rostros. El rostro de acción, mira nada más cómo está detallada la boca, las pestañas, los ojos. Esto es una maravilla. Bien, pasamos a detallar también las manos. Tenemos en total 1, 2, 3, incluyendo los color carne, 4 pares de manos y un accesorio para hacer la ejecución de aurora o polvos de diamantes. No recuerdo en este momento, pero estas manos están muy bonitas, están bien pintadas. Mira nada más, están muy bonito. Sí, son buenas manos las que nos trae esta vez Great Toys. Mira nada más, las manos en garra, los puños muy bien, y esta manito que es para hacer el poder de el cisne. Está muy bonito, me encanta. También nos trae 2 cubrepuños en estos arbolitos. Aquí lo que les quiero resaltar es que esta vez estos cubrepuños tienen una tonalidad bastante azulada que va a diferenciarse o va a desentonar con lo que es la armadura. Bien, aquí en la cámara no se nota muy bien, no puedo representarle, no les puedo enseñar, pero sí es más azulada y eso se va a notar. Ya lo veremos con la figura montada. En los cabellos tenemos que la tonalidad también del cabello ha cambiado con la versión anterior. Es un color un poquito más intenso, más bonito. Mira nomás, las redadas también han mejorado. La calidad del cabello de este yoga de la nueva reposición se ha mejorado muchísimo. Estos son 2 mechones laterales que son articulables. Tienen los mechones de adelante. Están muy bien, están muy bonitos. Nos viene también con esta que es para poner la tiara, que tiene los mechones que van en la frente. Este es como venía en la versión anterior. Tiene unos mechones para ponerlos con la tiara. Y viene este cabello que muchas personas estaban dudando en comprarla porque se veía sin los mechones que venían antes en la frente y veían un poco raro esta figurita. Pero no se asusten que sí viene para poner con los mechones y la tiara. Así que esta es una muy buena opción para tener una variedad en nuestra figura. Vamos a detallar lo que es el cuerpo. El cuerpo es de plástico. Great Toys también trae unos muy buenos cuerpos. Mira nada más, es muy bonita, no trae redadas, una tonalidad de azul bastante intenso del ropaje. Vamos a ver las articulaciones, están muy bien, están rígidas pero fluidas. Ups. No se preocupen que ya los vamos a arreglar. Ya, aquí volvimos. Como podemos ver, hasta esa altura es como eleva el brazo. No quiero forzarle más porque está bastante duro y prácticamente bloqueada esta parte de aquí de la articulación del hombro. Me da miedo que se me vaya a romper, así que le vamos a dejar hasta esa altura. Lo que es giro en bíceps 360 grados, muy bien. Articulación del codo
doble punto de articulación en el codo, perfecto. Tenemos el tórax hacia adelante, lo máximo que articula hacia atrás es muy mínimo, prácticamente nada. Giro de cadera aceptable. El split o bandán también es aceptable, no tan amplio que digamos. La patada muy buena, doble punto de articulación en la rodilla, un cuerpo rígido como podemos ver que va a mantener a nuestra figurita en las poses que vamos a necesitar. Vamos a ver hacia atrás, ese es el rango de movimiento. En general un cuerpo bueno, pero está bastante rígido y a veces dificulta hacer poses. Cuando tenemos muy rígidos estas articulaciones, con la armadura puesta a veces es un dolor de cabeza cuando tenemos así. Bien, ya dicho todo esto, vamos a pasar al armado de la figurita. Vamos para allá. Mira, aquí ya tenemos completamente montada a nuestra figurita. No hace falta ponerle la tiara o el casco. Visualmente se ve muy bonita y también tiene un cuerpo muy rígido. Tiene sus fallas como toda figura y ya lo vamos a hablar más adelante. En el armado fue muy sencillo. Lo único complicado que tuve fue las rodillas que se salen con facilidad. Ese también es una falla que no han corregido en esta nueva reposición, este restock. Anteriormente también tenían este defecto que se salían con facilidad las rodillas. Y eso es un punto negativo. Por otro lado, está muy bonita. Me gusta cómo se ve. Bueno, unas partecitas están de las articulaciones súper rígidas y eso dificulta a la hora de posar. Vamos a ponerle ahora lo que es la tiara. Primero vamos a ponerle la tiara que es con el flequillo corto. Ahí está, ahí tenemos. Mira nada más. Vamos a acomodarle por aquí. Bueno, hay que cambiarle estos mechones porque para ponerle con la tiara se necesita ponerle los mechones más finitos. Pero mira ahí como se ve medio raro. Sin los mechones que van en la frente, pero se puede ver más a detalle el rostro. Vamos a cambiarle al otro. Bien, ya tenemos a Yoga con su casco y con sus flequillos, sus pelos en la frente, que en lo personal se ve mucho mejor, se ve más parecido a Yoga del anime. Está muy bonito, el color de la armadura está perfecto, no trae ninguna falla en la armadura, no trae ninguna falla, déjame ver, no trae ninguna falla en la pintura. Lo único también que noto a simple vista es que desentona son los enganches de aquí, que son plomitos como blancos, y eso le da un tono diferente. Esta partecita de aquí de la hebilla es muy bonita, todo está muy bien. Lo que te estaba comentando en cámara no se nota, pero estos cubrepuños son más azules que la armadura y eso da un contraste. La tiara no está tan azulada
y sí combina muy bien con la armadura. Bien, ya dicho todo eso, vamos a pasar a unas poses en 360 y luego venimos con los puntos positivos y negativos de esta figura. Vamos para allá. Y bien, después de haber visto unas pequeñas poses en 360, pasamos directamente a los puntos positivos y negativos de esta figura. Bien, empezamos como siempre con los puntos negativos. Punto negativo número 1. Cuerpo de muy buena calidad, pero las articulaciones extremadamente rígidas, en especial en esta parte del hombro y también en lo que es las piernas en la cadera. Esas partes son súper rígidas, lo que al momento de hacer tus poses te dificulta un poquito y eso es bastante molesto, y en lo personal no quise forzarlo mucho por miedo a que se rompa. Punto negativo número 2. Las rodilleras se salen o se brincan con facilidad y eso es bastante molesto. Para mí es el punto más negativo de esta figura, lo que es las rodilleras que no se quedan fijas. Punto negativo número 3. Ya esto es opinión personal. Siento que el cuello está un poquito largo. Se ve como unos espacios en esta parte aquí entre el cabello, la pechera y la cabeza. Yo creo que un 1 o 2 milímetros menos hubiese sido perfecto. Punto negativo número 4. El diseño de la pechera y las hombreras por la parte posterior, bueno, a mí también en lo personal no me gusta mucho. Ya te lo voy a mostrar. Mira, aquí se ve la parte del cuerpo y deja un espacio bastante grande, aunque el diseño de las sombreras te permite hacer muy buenas poses porque no va a interferir, pero siento que debía haber sido un poquito más amplio la pechera para que cubra estos espacios que vemos aquí, que se ve la ropa azul. Punto negativo número 5. Que estas figuritas, como la mayoría de las figuras alternativas, piratas o útiles, como le quieras llamar, no traen el modo objeto. Si lo incluirían sería un poquito más costoso y bueno, para el precio no nos vamos a poner exigente. El modo objeto que trae es una basura inservible, así que lo dejamos dentro de la caja y no lo vamos a utilizar. Bien, ya dicho todos los puntos negativos, pasemos a los puntos positivos. Tenemos que hablar muchas cositas aquí. En primer lugar, que es un personaje de yoga de cisne en formato X. Esto es exclusivo de esta marca de Great Toys, ya que Bandai la ha sacado, pero es un Mai clásico, el Revival, que bueno, esta de aquí, al ser formato X, tiene una mayor estatura y también tiene mejores articulaciones y rostros. Punto positivo número 2. Los rostros y cabellos son muy buenos, son excelentes y le han hecho una mejora en esta nueva reposición. Actualmente ya no trae redadas, las puntas están muy bien, aunque como les decía en los puntos negativos, que el cuello se ve un poco largo, aquí también los cabellos se ven un poco delgado
así como les mencioné en los puntos negativos, que se ve ese espacio en el cuello. Para mí le hace falta un poco de volumen. También podemos observar que se ve un espacio, como les digo, aquí en el cuello, bastante notorio si lo ponemos de lado, y se ve esa parte del conector de la cabeza que no es muy agradable. Por ese lado le hace falta un poquito de volumen. Más cosas positivas: la calidad de la pintura es 10 de 10. Muy buena pintura que trae esta armadura. Me ha sorprendido, tiene una calidad muy buena. No vemos arañazos, no vemos desperfectos en la pintura por ningún lado, y han mejorado la calidad 100% de esta reposición. Más cosas positivas: la estabilidad es perfecta. Tiene una muy buena estabilidad. La puedes parar, posar como tú quieras, aunque como les digo, la posabilidad es un poco difícil por la rigidez de las articulaciones. Una vez que ya lo tienes en la pose que lo vas a dejar en tu display, va a estar muy bien parado. No necesita bases, soportes, porque tiene una estabilidad muy buena. Otro punto positivo: el precio. Es actualmente enero 2025 que estoy grabando este video. El precio está muy bien. Lo podemos encontrar de $43 a $50. Lo he visto en AliExpress. Esta figura tiene una tendencia a subir. Si se pone en escasa, va a subir definitivamente. Y bueno, como último punto positivo, podemos decir que es una excelente opción para completar a los protagonistas de bronce en su armadura V1 con las 3B. Bueno, bonito y barato. Bien, antes de pasar a las consideraciones finales, quiero mencionarte las mejoras de este restock con la versión anterior. Como primer punto tenemos la tonalidad del cuerpo. La piel de la anterior versión era un tono más amarillento. Este de aquí es un poquito más bronceado, una piel más natural, y está muy bien. Otra mejora que lo han hecho son los empaques. Ya no viene 2 empaques, te ahorras el bulto, el volumen, así que solo te viene en una cajita, y esa es una de las mejoras que a mi parecer le han puesto a esta figura. Otra mejora: los rostros. Los rostros anteriormente estaban bien, pero ahora están mucho mejor. Están mejor delineados, mejor pintados. La tonalidad de la piel también es más natural. En definitiva, han mejorado los rostros 100% de la versión anterior. Otra mejora: los cabellos. También, como les digo, anteriormente tenía unos cabellos de buena calidad, pero presentaba pequeñas rebabas en las puntas. En cambio, el de ahora tiene un mejor esculpido, no presenta rebabas. También otra diferencia en los cabellos, que esta versión el cabello es un poquito más anaranjado, el anterior era un poquito más amarillento. Las consideraciones finales: partes de plástico, la tiara, los cubrepuños, el resto todo de metal, cuerpo de buena calidad, articulaciones bastante rígidas, cabellos y rostros buena calidad, no tan fiel al anime, pero en la mano se ve muy bonito. Precio actualmente excelente. Una muy buena acción, y si la recomiendo 100% para que puedas completar tus santos dorados en formato X. Ya vamos a ver una comparativa. Te voy a traer el unboxing de la Yoga en su armadura de 20 aniversario, y vamos a hacer la comparativa de cuál de las dos es mejor. Pero hasta el momento me gusta mucho, así que esta se va para mi colección. Y antes de despedirme, quería que lo vieras junto con un caballero de las 12 casas. Esta vez tenemos a Milo de Scorpion, y como podemos ver, aunque es un formato X, es un poco más pequeño que los caballeros dorados. Están respetando la escala, esta vez Great Toys, de estas figuras. Vamos a ver, tenemos aquí hasta el cabello unos 17 centímetros que mide Yoga. No podemos ver bien la cámara, pero mide 17 centímetros. Y Milo de Scorpio mide un poquito más de 18 centímetros. Así que tenemos que es un poquito más pequeño, 1 centímetro menos aproximadamente, y están respetando la escala, y a mí me parece eso genial.
Bueno, creo que ya con eso llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para sacar tus propias conclusiones de adquirir esta figurita. Por mi parte yo me despido, no sin antes decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho, darle like, compartir, que eso me ayudaría muchísimo a traerte más contenido como este. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los Nightclub X. Chao, cuídate, bye bye.